Jóvenes, Profesor buen día con Julio, todos. buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Yadira. Buen día con todos. Saludos a todos, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de física. Se van ubicando en su librito de física. ¿Ok? Ubíquense en su libro de física. Estamos en el nivel 2 de lo que es hidrostática o empuje hidrostático. Saludos a todos nuevamente, jóvenes. A ver, por acá vamos a compartir la pantalla. Listo, por acá estamos, jóvenes. Ahí está, listo. Ok, jóvenes. Estamos acá entonces. Aquí tengo la página 59. Ustedes deben tener la página 64. 64. Página 64, todos jóvenes. Página 64. Nivel número 2. Aquí estamos. Ejercicio número 1. ¿Cierto, Yadira? Estamos ahí. En la parte de la primera, ¿no? Sí. Listo, muy bien. Aquí vamos a repasar algunas definiciones, algunos conceptos previos de lo que hemos visto la parte teórica de hidrostática. ¿Ok? A ver, entonces, de acuerdo a las proposiciones, vamos a colocar verdadero o falso según corresponda. ¿Está bien? Según corresponda. Muy bien. Entonces vamos a empezar. A ver, por acá me dice lo siguiente. A ver, indicar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Dice, si la densidad de un cuerpo, a ver, nos acordamos ahí. Seguimos, ahora sí, seguimos. A ver, nos habíamos ubicado en su librito en la página 64, me dijeron. Aquí estamos, el ejercicio número 1. Y aquí vamos a colocar de acuerdo a lo que menciona, verdadero o falso según corresponda. A ver, me dice, si la densidad de un cuerpo sólido es menor que la de un líquido, entonces el cuerpo se mantiene parcialmente sumergido en un líquido. La pregunta es, ¿será verdadero o falso, profesor? En otras palabras, ese líquido puede flotar, o mejor dicho, ese cuerpo puede flotar dentro de ese líquido. ¿Qué dicen? Si la densidad de un cuerpo sólido es ¿Verdadero? de menor, dice. ¿Se puede flotar? Claro, por supuesto, si la densidad de un cuerpo sólido es menor que la del líquido, va a flotar, pues, como lo hemos visto en el hielo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Entonces eso sería, ¿qué sería? Verdadero. 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 Va a Verdadero. flotar. Por supuesto que si el sólido tiene menor densidad, va a flotar sobre el líquido. Muy bien. Seguimos. Por acá también me dice lo siguiente, a ver. Dice, si en la Luna una lata de gaseosa vacía en agua, flota en agua, en la Tierra esta se sumergirá totalmente. A ver, por deducción y por análisis sabemos que ese cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo no va a flotar. A ver, me dice, si en la Luna la lata de gaseosa vacía flota en el agua, es en la Luna todo flota, ¿cierto? Todo flota. Ahora la pregunta es acá, mira, en la Tierra, ¿esta se sumergirá totalmente? A ver, ¿esa lata se va a sumergir en el agua, en la Tierra? ¿Qué dicen ustedes? La lata vacía. Falso. Claro, Falso. falso, Falso. no se va a Falso. hundir. Ustedes una lata de gaseosa vacía lo ponen sobre el agua, está flotando, ¿cierto? Entonces sería falso. Claro, falso. Muy bien. Listo, seguimos por acá. La 3 dice, el volumen de la parte sumergida de una pelota es mayor, Buenas. buenas, es mayor en una tina con agua que en una piscina. A ver, analizamos. Me dice, el volumen de la parte sumergida de una pelota es mayor en una tina con agua que en una piscina. Colocas una pelota en una piscina, colocas una pelota en el agua. A ver, lo que se sumerge, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Sí, ¿Sí? es lo mismo. Es lo Claro, mismo. es lo mismo, porque el empuje es del agua y el agua tiene una sola densidad, ¿cierto? Entonces esta proposición sería verdadera o falsa. ¿Qué sería? Sería Falso. Verdadera. Falso. falsa, Falsa, falsa. falsa. Claro, porque acá dice se sumerge Falsa. más. No, no se sumerge más. Se sumerge lo mismo. Muy bien. Y la tercera o la cuarta me dice, a ver, la cuarta proposición me dice lo siguiente. Si sobre un cuerpo sumergido en un líquido, la presión hidrostática aumenta, si la presión hidrostática de un cuerpo sumergido en un líquido aumenta, entonces el empuje hidrostático, me dice, sobre dicho cuerpo también aumentará. ¿Qué dicen ustedes? Si aplicamos una presión adicional sobre un cuerpo, sobre un líquido, ¿cierto? El empuje que ocasiona el líquido, ¿va a aumentar o será el mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumenta o no aumenta? Aumenta. Aumenta.
Tienen que ver el empuje. Aumenta. El empuje debido a quién es. ¿Cómo calculamos el empuje? La densidad del líquido, ¿cierto? La Por la gravedad gravedad, y el volumen sumergido, el volumen sumergido. ¿cierto? Entonces, si tenemos un cuerpo que está dentro de un líquido, ¿cierto? A una presión determinada. Profesor, sabemos que acá hay una presión que es de repente ocasionada por el peso y hay un empuje. El peso, ¿cierto? Es el mismo. El empuje depende de quién, de la densidad del líquido, de la gravedad y del volumen que está sumergido. Profesor, está sumergido hasta este punto. Si está sumergido hasta este punto, el empuje siempre va a ser el mismo. Tú le puedes acondicionar otra presión acá, ¿cierto? Otra fuerza para que genere presión, pero el empuje es del mismo. El volumen sumergido no está cambiando. ¿Cierto? El volumen sigue siendo el mismo, la densidad del líquido sigue siendo el mismo, la gravedad sigue siendo el mismo, el volumen sumergido sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ¿cierto? La proposición sería Falsa. falsa. Claro, no va a Falsa. aumentar porque el empuje es el mismo, porque tenemos las mismas variables a considerar. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cuál sería la opción a marcar ahí? Marcaríamos La entonces B. La la B. B. Muy bien, listo. Marcamos ahí de acuerdo a las proposiciones, marcamos acá la B. Claro, la primera era verdadera, el resto serán falsos. Muy bien, listo. Nos pasamos al siguiente problema. Problema número 2. Dice, un cubo está flotando en un líquido de densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Si la mitad del volumen está sumergido, ¿cuánto es la masa del cubo? ¿Cuánto es la masa del cubo si consideramos que la gravedad, dice, vale 9,8? ¿Está bien? Listo. A ver, entonces vamos a dibujar como siempre. Dibujemos ahí la figurita correspondiente de un cuerpo sumergido. A ver, dibujo por acá. Un cubo está flotando dentro de un líquido. Aproximadamente por acá dibujamos un recipiente que contiene, ahí está, aproximadamente. Por acá tenemos el nivel de agua. Listo. Y me dice que por acá hay un cubo. Entonces aproximadamente Buenos días, dibujamos profesor. acá el ¿Me podría cubo. decir qué número de página es? Ahí está el cubo. Listo. Aproximadamente. Ahí está. Listo. A ver sí, repasamos el problema. Repasamos. Me dice lo siguiente. A ver. Dice, un cubo está flotando en un líquido de densidad. La densidad de este líquido, me dice, un cubo está flotando en un líquido de densidad. A ver, ¿cuánto es la densidad del líquido? La densidad del líquido, me dice, ¿cuánto es? 1000. 1000, claro, 1000. 1000, profesor, porque trabajamos en kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, claro, 1000. Ya saben que es kilogramo sobre metro cúbico. Listo. Si la mitad del volumen está sumergido, profesor, está sumergido la mitad. No te olvides, el volumen sumergido es la mitad del volumen, ¿cierto? Del sólido, obviamente, ese cuerpo. ¿Cuánto es la masa del cubo? Me pide calcular la masa del cubo. ¿Ok? Donde me da el volumen del cuerpo, el volumen, mira, acá me da el volumen del cubo. Me dice que es 10 litros, ahí corrijan, creo que salía uno, es 10 litros. ¿Está bien? Listo, tengo el volumen del cuerpo del cubo, ¿cierto? Y me pide calcular la masa de ese cubo. ¿Cómo calculamos la masa? Atentos. Pero nosotros sabemos que este cuerpo está en equilibrio, porque está flotando, está en equilibrio, ni se hunde ni sale completamente, está flotando, está en equilibrio. Y sabemos nosotros que este cubo posee un peso, representado por la letra W, que está dirigido verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Pero el agua le aplica una fuerza. ¿Qué fuerza le aplica el agua? ¿Se acuerdan? ¿Qué fuerza le El aplica el agua? empuje. El Fuerza. El empuje, empuje. claro, el empuje. El empuje es una fuerza, no olvidemos. Ahí está. Profesor, muy bien, no hay otra fuerza más. Y como sabemos que está en equilibrio, podemos decir nosotros que el peso es igual a quién, al empuje. ¿Cierto? Empuje. Claro, el peso, profesor, es igual al empuje. Muy bien. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar acá. A ver, el peso nosotros sabemos que es igual a ¿qué? El peso es igual a ver, ¿cómo calculamos el peso, jóvenes? Tenemos una formulita para calcular La el peso. masa por gravedad. Exacto, el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Vamos colocando masa por gravedad, profesor, es el peso. Y acá está la masa. Lo reemplazo, la formulita se reemplaza, ¿por qué? Porque me pide la masa. Masa por gravedad. ¿Es igual a quién, profesor? Esto es igual al empuje del líquido. ¿Y cómo se calcula el empuje? ¿Se acuerdan? Densidad del Densidad del líquido líquido
Por gravedad. la gravedad y por El el volumen volumen sumergido. sumergido. Pero el volumen sumergido es la mitad, me dice. Eso ya sería volumen sobre 2, ¿cierto? Es la mitad, profesor. Muy bien, es la mitad del volumen de todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, profesor, aquí resolviendo, ¿puedo simplificar algo? ¿Puedo simplificar algo en esta ecuación? Gravedad. La gravedad. Muy bien, eliminamos la gravedad. ¿Ok? Me va quedando entonces la masa es igual a la densidad del líquido. ¿Cuánto es la densidad del líquido? La densidad del líquido, acá está, mira, ve. La densidad del líquido acá lo tenemos, es de 1000. 1000. Muy bien, 1000. Ahí está, 1000. Multiplicado por el volumen. ¿El volumen de quién, profesor? El volumen del cubo, ¿cierto? Pero está sumergido en la mitad, o sea, dividido entre 2. ¿Y cuánto es el volumen? ¿Cuánto es el volumen del cubo? Acá me lo da, mira. El volumen del cubo, ¿cuánto es? 10. 10 10. litros. Ah, ya, profesor, es 10 litros. Pero debo trabajar con qué unidades de volumen. ¿Se acuerdan las unidades de volumen para el sistema internacional? En metros, metros al Al cubo. cubo, metros cúbicos. Ah, ya, profesor, ¿y cómo lo convierto? Me acuerdo de factores de conversión. A ver, un litro, atentos, un litro equivale ¿a cuánto, profesor? Equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Está bien? Listo, profesor, aquí tengo la equivalencia. Un litro equivale a 10 a la menos 3. Entonces, profesor, el volumen me dice que es 10 litros. Entonces vamos a colocar por acá. ¿Cierto? Por acá lo tengo. Si un litro equivale a 10 a la menos 3, 10 litros ¿a cuánto equivaldrán? 10 litros ¿a cuánto equivaldrán? A ver, si relacionamos un A 10 a litro. la menos 10 a 2. la menos 2. 10 a la menos Exacto, 2. claro, porque un litro vale 10 a la menos 3, entonces 10 litros sería equivalente, claro, una regla de 3 simple, 10 a la menos 3 por 10 es 10 al cuadrado, ¿cierto? Pero en negativo. Entonces por acá el volumen sería 10 A la a la menos menos 2. 2. Ahí está, 10 a la menos 2, muy bien. Ahí completan entonces 10 a la menos 2. A ver un 5 por acá, voy a buscar el lápiz. Listo, muy bien. Acá tendríamos entonces 10 a la menos 2. Uy, a ver, entonces ahí jóvenes, si es 10 a la menos 2, ya tenemos la masa, pues ¿cuánto saldría entonces la masa? ¿Ya lo tienen? 5 Ah, kilogramos. exacto, la masa, para que lo vean acá, el lápiz se ha descontinuado, vamos a verlo, sería 1000, para que todo, pero 1000, ¿cierto? Multiplicado, por acá lo veo, voy a colocarlo acá, 1000, multiplicado por ¿cuánto, profesor? Por 10 a la menos 2. Pero 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, ¿cierto? ¿Es equivalente a cuánto? ¿Es equivalente a cuánto, profesor? Eso sería equivalente como a 100, ¿cierto? Claro, 100, pero con el negativo acá abajo. Sería, profesor, así. Vamos a colocarlo así. Sería debajo, voy a colocarlo como fracción para poder trabajarlo ahí. Sería, a ver. Ahí estamos, ahí estamos. Listo, listo, listo. Se me cuelga un instante en 1000. ¿1000 sobre cuánto? 1000 sobre 200, ¿cierto? Nos quedaría Sí. 1000 sobre, 5. claro, 1000 sobre 5 200. Claro, 1000 sobre 200. kilogramos. Muy bien. Exacto, 1000 sobre 200 y ustedes lo dividen y la masa nos daría 5 kilogramos. Claro, 5 kilogramos. Muy bien, ahí está. Listo, completen ahí la solución al problema. Bueno, el uno fue las proposiciones, la número 2 es para calcular la masa de ese cubo. ¿Está bien? La masa de ese cubo. No olviden las equivalencias. Un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ok? Van colocando algunas equivalencias. Me paso entonces al siguiente problemita. Completen ahí, jóvenes, si ya lo tienen, muy bien. Esto salió rápido. Vamos a pasar al problema 3, al problemita número 3. Listo, ya están todos. A ver, porque acá voy a reiniciar para que el lápiz funcione. El lápiz me ha dejado de funcionar. Listo, ya lo tienen. Listo, ok. Ok, muy bien. Muy bien, ya listo. A ver, un 5 ahí nomás. A ver, un lapicito. Ya listo. Un 5, no se vayan ahí. Voy a reiniciar esto, solamente la página, al toque nada más. Pasamos al problema 3. Pasamos al problema 3.
Listo, seguimos, ahora sí. Seguimos. Problema número 3. Aquí estamos, problema 3. Lo subo ahora sí. Aquí estamos, listo. A ver, el problema número 3, atentos acá, miren, me dice con qué aceleración se hunde un cubo de aluminio de 10 centímetros de arista y densidad 2,7 gramos sobre centímetro cúbico en un recipiente con agua. Entonces por acá, me hago un poquito de espacio, vamos a dibujar un recipiente. A ver, dibujo por acá un recipiente, lo dibujamos para poder entender mejor el problemita. ¿Está bien? Acá dibujo, a ver, el recipiente. A ver, dibujo el recipiente entonces. Me habla de un recipiente, entonces vamos a dibujarlo por acá. Ya, a ver. Tengo por acá un recipiente. Ahí está. Van dibujando ustedes ese recipiente. Dice, a ver, por acá la superficie del líquido. Dice, ¿con qué aceleración se hunde un cubo? ¿Cierto? Se hunde un cubo. O sea, profesor, quiere decir que un cubo se va a hundir. Claro, se va a hundir. Entonces por acá dibujo aproximadamente el cubo. Introducen el cubo. Ahí está. Y ese cubo me dice que se va a hundir. Muy bien. Ahí está. Y luego se hunde, está por acá ahora. Se encuentra acá al fondo. ¿Cierto? Ahí está. El cubo se hunde. Muy bien, aproximadamente. Acá lo tenemos. Ahí está. Listo. Profesor, pero si ese cubo se hunde, va en línea vertical, ¿cierto? Viene así más o menos. Ahí está. Se hunde el cubo, profesor. Muy bien. A ver. Entonces, por acá repasamos el enunciado. Dice, ¿con qué aceleración? Ajá, me pide la aceleración, ¿ah? ¿Con qué aceleración? ¿Con qué aceleración? A ver. Listo. Me dice, ¿con qué aceleración se hunde un cubo de aluminio de 10 centímetros de arista? O sea, este cubo tiene 10 centímetros de arista. ¿Está bien? Densidad de ese cubo, o sea, la densidad del cubo, por acá lo coloco, la densidad del cubo, me dice que es igual a 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Pero ustedes ya saben convertirlo. ¿A cuánto equivaldría la densidad de ese cubo? Equivaldría 2700. 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Ya saben ustedes al toque, lo multiplican por 1.000 y se convirtió en el sistema internacional. Dice, en un recipiente con agua. El contenido que tiene este recipiente es agua, H2O. Muy bien. Listo, profesor. Pero me pide la aceleración. ¿Y qué tiene que ver acá la aceleración, profesor? A ver, se supone que el cuerpo, ¿cierto? Es un cubo de aluminio de 10 centímetros de arista, se coloca dentro del recipiente y se hunde, me dice, ¿cierto? Se hunde, profesor. Muy bien. Ese cuerpo se hunde. Perfecto. Y al hundirse, se hunde ese cuerpo por provocación de quién. ¿Quién hace que se hunda ese cuerpo? ¿Quién hace que se hunde el cuerpo? Ese cuerpo, ¿quién hace que Su se peso. el peso? El peso. O sea, profesor, hay un peso. Claro, el peso del aluminio del cuerpo hace que se hunda. Es la fuerza, ¿cierto? Que empuja hasta llegar al fondo del recipiente. Pero el líquido, que es agua, se opone, ¿cierto? ¿Con qué fuerza se opone ese líquido a que se introduzca totalmente ese cuerpo? ¿Con qué fuerza? A ver, a ver. Listo, listo. Se hunde por el peso. Pero el agua ejerce una fuerza de oposición. Empuje. El empuje, ¿cierto? El empuje, muy bien. Entonces el líquido tiende una fuerza de oposición a que se hunda ese cuerpo, que es el empuje. Ahí está, el empuje hidrostático, obviamente, ¿cierto? El empuje hidrostático. Listo. Pero profesor, el peso sí lo conozco, el peso es la masa por gravedad, ¿cierto? Sale rapidito. Y el empuje, ¿cómo calculamos el empuje, jóvenes? ¿Cómo calculamos el Densidad de empuje? líquido por la Densidad de gravedad líquido por por volumen sobre gravedad 2. por el volumen sumergido. Listo, profesor. Pero aquí yo tengo qué cosa? Tengo la densidad del cuerpo, ¿cierto? Tengo la densidad. Profesor, tengo la densidad, también tengo la arista del cubo. ¿Podría calcular su volumen?
podría calcular, o de repente su masa, porque tengo, mira, con esto puedo calcular el volumen. El volumen se puede calcular del cubo. Vamos a calcularlo, a ver. Profesor, si tengo su arista de ese cubo, cómo calculamos el volumen de ese cubo? ¿Se acuerdan ¿L cómo al se...? cubo? Exacto. Como es un cubo, sería su arista elevado al cubo. La arista, ¿cuánto vale la arista de ese cubo? ¿Cuánto vale la arista? 10. 10 centímetros, pero debemos convertirlo a metros, ¿se acuerdan? 10 centímetros convertido a metros, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? 10 centímetros convertidos a metros. Un, 100. un metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, 10 centímetros, ¿a cuántos metros equivaldrá? Equivaldrá a 10 entre 100, 1. 0,1, claro. 10 centímetros, no se olviden, 10 centímetros equivale a 0,1 metro. ¿Está bien? Ahí está, 0,1 metro. Convertido al sistema internacional. Listo. ¿Cuánto es 0,1 al cubo? Ya lo sabes, 0,1 al cubo sería 0,001, ¿cierto? Claro, 0,1 por 0,1 por 0,1 me da 0,001. Pero ese es equivalente, ustedes lo conocen, ¿cierto? Es equivalente a 10 a la menos 3. 3, claro, metros cúbicos. Ya tengo el volumen, profesor. Muy bien. Teniendo el volumen del cubo, la densidad del cubo, ¿podría calcular la masa del cubo? Sí, se puede calcular la masa del cubo. ¿Cómo? ¿Cuál es la formulita para calcular la masa del cubo? ¿Se acuerdan? Gravedad por volumen del cubo. Pero Peso. teniendo el volumen y la densidad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba ρ, la densidad? ¿A qué era igual la densidad? Formulita de la densidad era masa Sobre sobre volumen. volumen. Despejando aquí, despejan, puedo calcular la masa del cubo. ¿La masa qué sería igual? Densidad multiplicado por el volumen, profesor. Y vamos a calcular entonces la masa de ese cubo. Profesor, ¿y para qué me sirve la masa? La masa te sirve para calcular el peso. ¿Necesitas el peso o no? Mira, ¿cierto? Ah, ya, profesor. Sí, Densidad del cubo. ¿Cuánto vale la densidad del cubo? Ahí lo tienen. La densidad del cubo, 2700. 1700 2700. Uy, uy, acá es 700, 2700. por Multiplicado 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. A la menos Listo. 3. ¿Cuánto saldría la masa entonces? 27, 2,7. 2,7. 2,7. 2,7, 2,7. claro, 2,7 kilogramos, ¿cierto? Porque es masa. Sí, Profesor, ya tengo la masa que sale 2,7 kilogramos, muy bien. Y si tengo la masa de ese cubo, ¿tengo el peso o no? ¿Cierto o no? Si tengo la Sí. sí, masa, ¿cuánto sería el peso Sí. entonces? ¿Cuánto sería el peso? Si la masa es 2,7 27. kilogramos, claro, el 27. peso sería por la gravedad. Ajá. 27. Ya tengo el profesor, ya tengo este peso. Ahora sí puedo decir lo siguiente, profesor, puedo decir lo siguiente, que como el cuerpo se sumerge, ¿cierto? Nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos también de que ese peso, ¿cierto? Ese peso hunde al cuerpo. Profesor, pero con esos datos, ¿cómo calculamos de repente la aceleración? Atentos. Como este cuerpo adquiere movimiento, lo ponen en la superficie, cae, adquiere movimiento, quiere decir, profesor, que se aplica una fuerza y hay movimiento. Y cuando tú sueltas un cuerpo, ¿cierto? Sueltas un cuerpo o le aplicas una fuerza, que en este caso es su peso, adquiere un movimiento. Y ese movimiento que genera es una aceleración o no. Porque si tienes un cuerpo en estado de repente todavía no se mueve y lo sueltas, adquiere movimiento. Y estamos aplicando una fuerza ahí, que es el peso. Hay una formulita que obedece a la fuerza aplicada y genera una aceleración. Una fuerza aplicada genera una aceleración. Eso es la segunda ley de Newton. ¿Cómo era la segunda ley de Newton, profesor? A ver, la segunda ley de Newton. ¿Qué me decía? Esto te debes acordar, ¿ah? La segunda ley de Newton. Lo repasamos acá. La segunda ley de Newton me decía de que la fuerza resultante ¿es igual a quién? ¿Se acuerdan? A la masa multiplicado por quién? Por la gravedad. aceleración. 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 Esto es lo que voy a usar, profesor, para poder calcular la aceleración. Porque hay movimiento ahí. En el momento de caerse, ¿cierto? Ahí está la fuerza que se aplica. Profesor, entonces, fuerza resultante, ¿cómo es? A favor menos en contra. ¿Se acuerdan o no? A favor menos en contra. ¿Quién está a favor de este movimiento? ¿Quién está a favor del movimiento? El
Peso. El El peso. peso. A favor, el peso. Profesor, no hay otra. Menos en contra. ¿Quién se opone a que el cuerpo caiga? Empuje. El empuje, claro, profesor, el empuje. Muy bien, el empuje. Y eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Profesor, de acá ya sale. Muy bien, ya sale, ya mira. ¿Cuánto es la masa? Ya lo conocemos, mira. ¿Cuánto es la masa? 2.7. Ajá. 2.7. 2,7. Acá está 2,7 es la masa. Multiplicado por A. A es mi incógnita. ¿Listo? Profesor, seguimos. El peso. Profesor, ¿cuánto es el peso? Lo habíamos calculado. ¿Cuánto es el peso del cuerpo? 27, ¿cierto? El peso del cuerpo, profesor, aquí lo tengo. El peso es 27. Menos el empuje, profesor, menos el empuje, a ver, es igual a 2,7. Hay que calcular el empuje, 2,7A. ¿Y cómo calculamos el empuje? Ustedes lo saben. Ojo por acá. Densidad del líquido por gravedad por volumen del cuerpo sumergido. Muy bien. El empuje es igual. Densidad de líquido. ¿Cuánto es la densidad de ese líquido? Es agua, profesor. Es agua. ¿Sería? 1. 1000. 1000. Claro, 1000. Por la gravedad, profesor. La gravedad vale 10. 10. Por el volumen sumergido. El volumen sumergido. ¿Quién se sumergió? ¿Qué volumen se sumergió? El ¿El del cubo. cubo? El cubo. ¿Y cuánto es el volumen del cubo? Profesor, el volumen del cubo es volumen sumergido, es todo. Se ha sumergido todo, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces? Se sumergió todo. El volumen del cubo, ya lo conocen, es 10 -3. a la menos 3. Listo, desarrollen todo esto. ¿Cuánto 10. sale el empuje? 10. Claro, 10. esto se elimina 10. con el cubo, queda 10, muy bien. Exacto. Me quedaría 10 newton, porque también es una fuerza. Ahora sí, profesor, aquí podemos continuar y ya sale, mira, ve. Tendremos 27, ¿cierto? Menos el empuje. ¿Cuánto me salió el empuje? El empuje me salió 10 10. newtons. 10 10 newtons. newton. Es igual a 2,7 por la aceleración. Listo, acá ya sale. A ver, 27 menos 10 nos quedaría 17. 17, ¿cierto? Sobre 2,7. A ver, lo dividen y me dicen cuánto sale. 6.3. Ajá, esa es la aceleración. Ustedes lo dividen y La sale D. 6,3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Aquí también interviene la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay movimiento de ese cuerpo, ¿cierto? Hay movimiento. Y toda fuerza que genera un movimiento produce aceleración. Muy bien. Completen el problema número 3. Pasamos al problema número 4. ¿Ok? Pasamos entonces al problema 4. A ver, en el problema número 4 me dice dos líquidos no miscibles. ¿Qué cosa quiere decir? O los líquidos no miscibles. ¿Qué cosa quiere decir no miscibles? No miscibles quiere decir que no se mezclan. ¿Está bien? No se mezclan, no se unen esos líquidos. A ver, dice, dos líquidos, los líquidos no miscibles se encuentran en equilibrio. En equilibrio están ahí quietos, ¿cierto? No se mueven, cada uno conserva su superficie. Calcular la relación entre H1 sobre H2. Eso me pide. Las densidades de los líquidos son densidad de líquido 1, 1000, densidad de líquido 2, 2000, densidad de líquido 3, 3000. Profesor, vamos a calcular ¿qué cosa? La relación entre H1 y H2. Aquí tenemos la figurita. A ver, aquí tengo ρ, aquí tengo densidad 1, densidad 2, mira, densidad del líquido 1, densidad del líquido 2, por acá tengo densidad del mismo líquido 1 y la densidad del líquido 3. Y me pide la división entre esta altura, H1, que vemos acá, mira, entre H2. Aquí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, jóvenes, ¿ustedes se acuerdan cuando tienen dos vasos o un recipiente con dos ramificaciones comunicantes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que había un principio que decía que las presiones absolutas o presiones totales en un punto debe ser igual a otro punto siempre y cuando tengan el mismo nivel y pertenezcan al mismo líquido? ¿Cierto, profesor? Atentos. Supongamos que yo quiero calcular la presión en este punto, en el punto A. Voy a calcular la presión en el punto A. Profesor, pero si calculo la presión en el punto A y tengo el mismo nivel por acá, el mismo nivel, por acá, el mismo nivel. Si yo calculo la presión aquí en este mismo punto B, ajá,
como tienen el mismo nivel, la misma altura, y corresponde al mismo líquido, miren, corresponde al mismo líquido, ¿cómo deben ser las presiones en ambos puntos? En ambos puntos las presiones deben ser Iguales. iguales, claro, deben ser iguales. Cuando tienen el mismo nivel y corresponden al mismo líquido, ¿ah? Mismo líquido, profesor, aquí en el punto B, líquido 3, mira, corresponde al mismo nivel y corresponde al mismo líquido. Entonces las presiones en ambos deben ser iguales. O sea, profesor, la presión en A, la presión hidrostática obviamente en A, debe ser igual a la presión en B. Hasta ahí estamos, ¿cierto? A ver, hoy día me está fallando la red. Seguimos. Habíamos mencionado que la presión en el mismo nivel y en el mismo líquido siempre son iguales. O sea, profesor, si por acá le puse un punto A y por acá al mismo nivel le puse el punto B, ambas presiones deben ser iguales, profesor. Presión en A debe ser igual a la presión en B. Mismo nivel y mismo líquido. ¿Está bien? Listo, profesor. Pero me doy cuenta que hay varios líquidos. Voy a calcular primero la presión en el punto A. Vamos a calcular la presión en A. A ver, atentos. La presión hidrostática en el punto A. Pero en el punto A, ustedes se dan cuenta, jóvenes, en el punto A se dan cuenta de que hay, a ver, en el punto A ver, ahora sí. En el punto A se dan cuenta de que hay dos líquidos, ¿o no? Mira, ve. Profesor, aquí hay dos líquidos. Entonces, el líquido 1 ejerce presión sobre A y el líquido 2 también ejerce presión sobre A. Hay dos líquidos, profesor. Muy bien. Si hay dos líquidos, los dos líquidos deben ejercer presión. O sea, profesor, aquí mira, ve. Aquí tengo del líquido 2, tengo su altura H sub 1. Del líquido 1 no tengo altura, profesor. Voy a colocarle una variable acá, mira, atentos. Acá le voy a colocar X. ¿Está bien? Ahora sí, si le coloco X, a ver, calculemos la presión en el punto A. Jóvenes, la presión en el punto A depende del líquido 1 y del líquido 2. O sea, yo puedo decir, presión en el punto A va a ser la densidad de ¿quién? Del líquido 1 multiplicado por ¿quién? ¿Por quién? ¿Se acuerdan? Por la gravedad y multiplicado Por por el ¿quién? volumen del cuerpo sumergido. Eso era para empuje. Por la altura. En presión era la altura. Ajá. La altura para el líquido 1, ¿quién es? Acá está, mira, ve. La altura para el líquido 1, ¿quién le pusimos? Le pusimos X. X. Ajá. Profesor, la presión en el punto A depende del primer líquido. Ya tengo su presión. Más la presión del segundo líquido. ¿Quién es el segundo líquido? Aquí está, mira, ve. Sería nuevamente densidad del líquido 2 multiplicado por ¿quién? Por la gravedad y multiplicado por su altura. ¿Cuánto es la altura del líquido 2? ¿Cuánto es la altura del líquido 2? ¿Lo ves ahí o no? Está en la figurita. Aquí está, profesor, mira. Eso sí lo tengo. La altura del líquido 2 es H1. 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 Ahí está. Profesor, ¿la suma de esas dos presiones es la presión en A? Sí, así es. La suma de estas dos presiones es la presión hidrostática en el punto A. Ya tengo, profesor, la presión hidrostática en el punto A. Ahora vamos a calcular, ¿qué cosa? La presión hidrostática en el punto B. ¿Y luego qué hago, profesor? Los igualo, luego lo igualamos simplemente. A ver, en el punto B, las presiones que ejercen el punto B, ¿de quién dependen? Del líquido 1, mira, del líquido 1, y de este pedacito. ¿Este pedacito de qué líquido es? ¿Este pedacito de qué líquido es? Del líquido 3, ¿cierto? 3. Claro, del líquido 3. 3. Entonces, la presión en B depende primero del líquido 1. A ver, sería densidad del líquido 1 por la gravedad y por la altura del líquido 1. Profesor, este líquido 1 no hay nada tampoco. Vamos a colocarle por acá una variable, Y. ¿Está bien? Y sería la altura de este líquido 1 en la otra ramificación. O sea, sería multiplicado por Y. ¿Está bien? Por Y. Más, profesor, aquí también tengo una presión que ejerce este líquido para el punto B. Sería densidad. ¿De qué líquido es este? ¿Qué líquido es el de acá? ¿Qué líquido, jóvenes? 3. El líquido 3. Densidad del líquido 3 multiplicado por la gravedad, ¿cierto? La gravedad G y multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? A ver.
¿Cuánto es la altura para el punto B? ¿Cuánto es la altura para el punto Altura B? 2. Altura 2. Exacto, justo ahí está, mira, altura 2. Ah, ya, profesor, muy bien. Ahí está, altura 2, profesor. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente igualar. ¿Por qué? Porque la presión en A, tanto como la presión en B, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser ellos? Deben ser Iguales. iguales. Entonces, por acá voy a igualar. Diremos acá, a ver, densidad del líquido 1 por la gravedad por X, ¿cierto? Más la densidad del líquido 2 por la gravedad y por la altura 1, ¿cierto? Debe ser igual al otro lado, ¿cierto? Densidad del líquido 1 por la gravedad y por su altura. La altura es Y. Más la densidad de líquido 3 por la gravedad y por la altura H sub 2. ¿Cierto? Hasta ahí estamos igualando. Mira, ustedes ya pueden trabajar con esa ecuación. ¿Eh? Una vez que igualo, ¿qué tenemos, profesor? Hay que reemplazar de repente, ¿qué cosa? Vamos a ir reemplazando las densidades. A ver, pero puedo eliminar algo, creo, ¿no? ¿Se puede ir alguien ahí? ¿Quién se puede ir? La gravedad. ¿Cierto? Porque la gravedad es la misma en todos. Ah, ya, profesor, entonces lo elimino, mira, ve. Gravedad se fue gravedad, se fue la gravedad, se fue la gravedad. Entonces por acá vamos a continuar reemplazando. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Densidad de líquido 1. ¿Cuánto vale la densidad de líquido 1? Me dicen, ahí vale. ¿Cuánto vale esa densidad de líquido 1? ¿Lo tienen? 1000. 1000. 1000. ¿Cierto? 1000. Vale 1000. Muy bien, vale 1000. Pero 1000, ustedes saben que 1000 es 10 al cubo, ¿cierto? Al Muy bien. cubo. Multiplicado por X, más densidad de líquido 2. Densidad de líquido 2. ¿Cuánto vale la densidad de líquido 2? 2000. 2000. 2000 es 2 por 10 al, Al 2 por 10 cubo. Al cubo. multiplicado por ¿quién? Multiplicado por H sub 1. ¿Cierto? Aquí está H sub 1. Es igual, densidad nuevamente de líquido 1. ¿Cuánto vale la densidad de líquido 1? ¿Lo tenemos, vale? 10 al cubo. 10 al cubo. Muy bien, 10 al cubo multiplicado por Y. Ahí Y. estamos. Más densidad de líquido 3. ¿Cuánto vale la densidad de líquido 3? Lo tenemos, vale 3000, ¿cierto? 3 por 10 al 3 por cubo. 10 al cubo. 3 por 10 al cubo. cubo. Muy bien, 3 por 10 al ¿No lo dice el cubo? cubo. Multiplicado por, ajá, exacto, muy bien, por H sub 2. Claro, ahí vamos viendo, mira, se van, profesor, se van. Se va, por acá se va 10 al cubo en todo, ¿cierto? Mira, se va 10 al cubo, se va 10 al cubo, se va 10 al cubo, se fueron, mira. Y va quedando ya la ecuación más corta, va quedando por acá, X, ¿cierto? X más 2 veces H sub 1 es igual a ¿quién? A Y más 3 veces H sub 2. Ahí está, 3 veces H sub 2. Listo, de acá vamos a despejar. Mira, queremos la relación de quién. H sub 1 sobre H sub 2. Pero ¿cuánto vale, profesor, X y Y? ¿De dónde lo saco? Voy a sacar de la siguiente relación. Hay que formar ahí una relación. Aquí, profesor, aquí voy a formar esa relación. Pero, jóvenes, lo hacemos la siguiente clase porque el tiempo hoy día me ha traicionado, nos ha quedado corto. Anoten hasta ahí, jóvenes. En la siguiente clase vamos a completar. Anoten hasta ahí. Anoten hasta ahí, jóvenes. Anoten hasta ahí. Gracias por su atención. La siguiente